cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, impárteme sabiduría de tu palabra, impárteme sabiduría, porque Señor, el mundo tiene una fortaleza en sí mismo, cree en sus propias fuerzas, cree, Señor, en su propia sabiduría. Nosotros queremos tu sabiduría, Señor, y no solamente eso, sino en base a la sabiduría humana, Señor, hemos sido dañados, hemos sido afectados a través de las generaciones, hijos dañados, padres dañados. Señor, queremos parar con esto. Queremos, Señor, decir: dame sabiduría para las siguientes generaciones, Señor, y imparte tu gracia para poder recibir esta palabra, y si no la hemos vivido, poderla vivir, aplicarla, para poder ver tu gloria en nuestros días y en los días que vienen, en el nombre de Jesús. Amén. Es difícil compartir algo como lo que voy a compartir, porque representa una confrontación directa a tu propia vida, ¿no? Y por días he estado diciendo: Señor, tengo que compartir esto, a pesar de que yo mismo se ha confrontado. Y ese es el asunto en la palabra de Dios, que cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios te confronta con tú o nuestras imperfecciones. La Biblia está comparada con un espejo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en el lavacro, que estaba conformada con espejos de la antigüedad. Pero al final de cuentas el espejo tenía una función: reflejar la condición, el estado de una persona. Y así es que cuando tú vas a la palabra te confronta. Pero Santiago dice, el apóstol Santiago dice: no seamos como aquellos que van y se ven su rostro en un espejo, su rostro natural, y cuando se van de ahí se olvidan cómo son. Ese es el problema. ¿Por qué el cristianismo puede o no puede funcionar en tu vida o en mi vida, en la vida de cualquiera? Porque cuando venimos a la palabra y la palabra nos confronta, simplemente podemos irnos y seguir viviendo igualmente. O bien poder tomar acciones en base a lo que el Señor nos ha confrontado. Porque la gracia de Dios, el favor de Dios, no consiste en decirte tus errores o mis errores. La gracia de Dios precisamente se basa en que a pesar de tus errores, Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para levantarnos, y en base a tus errores Él trabaja en tu vida y en mi vida. Amén. ¿Tiene sentido lo que les acabo de decir? Así es que este tema se llama Plan para la Familia. Es un tema visionario. Es un tema visionario que tal vez ahorita te deje pensando y se te olvide mañana y sigas tu vida, o te dé una pauta nueva para enfrentarte a los siguientes 20, 30, 50, 100, 200 años de tu vida. Tú dices: yo no voy a vivir tanto, pero tus generaciones sí lo harán. Tus generaciones seguirán. Así es que este tema tiene que ver con una visión a largo plazo. Una visión a largo plazo. Por eso es que te digo, tú bien puedes escucharlo y tomarlo como buen tema, o puedes pensar que a largo plazo, desde ahorita, puedes cambiar las cosas. Desde ahorita puedes hacer la diferencia. Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue talado. En otra versión, en la 60, dice: fue destruido, porque le faltó, ¿qué es lo que estábamos orando ahorita? Sabiduría.
En otra versión, en la 60, dice conocimiento. Al final de cuentas, se traduce de diferentes maneras, pero es lo mismo. Y habla del sacerdocio, porque tú desechaste la sabiduría, o sea, el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y pues olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una advertencia dura para el pueblo de Israel, para los sacerdotes que ministraban a Dios. Pero la primera parte de este verso nos dice que hay una consecuencia por la falta de conocimiento, por la falta de sabiduría. Y eso es precisamente lo que hoy quiero que Dios, en su gracia, y su gracia es darnos lo que nos falta, es ponernos en la posición que necesitamos estar. Así es que en su gracia podamos ahora sí que cambiar nuestro futuro, el futuro de nuestras generaciones. ¿Por qué? Por la adquisición de sabiduría, por la adquisición de un conocimiento, y ese conocimiento pueda hacer la diferencia. Visión a largo plazo, pensar a largo plazo, y particularmente acerca o en relación de nuestra propia familia, nuestras generaciones. Hay gente que no tiene idea o no piensa acerca de esto porque está tan ocupado en sus propios problemas, los problemas momentáneos, que no sabemos. Y ese es precisamente lo que dice el versículo. Hay un peligro cuando no hay sabiduría, cuando somos abrumados por las circunstancias presentes, que nos olvida que hay un futuro, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para los bisnietos, los tataranietos, y así todos ellos. Pero estamos tan ocupados en lo que nos está pasando ahora, que se nos olvida que lo que tú estás pasando ahora también va a trascender a tus futuras generaciones. Por eso es que esta enseñanza es una impartición de sabiduría, y no mía, de Dios. Y se los aseguro, básicamente, que Dios quiere impartirnos sabiduría. Así es que tenemos algún plan, y podemos pensar, ¿tenemos algún plan para nuestra familia? Bueno, puedes decir, sí, pues este año pienso sacarlos de vacaciones, o este año pienso sacar las visas para irnos un día a Disneylandia, o este año pienso que voy a trabajar más para poder construir un cuarto más para mi hija que vive con nosotros o duerme en medio de la cama con nosotros. O sea, son ciertos planes que podemos tener, ¿verdad? Y son buenos, pero son momentáneos, no son planes que van a trascender más allá de nosotros mismos, o van a trascender pero de una forma que no precisamente es para darles a nuestros hijos, a nuestras generaciones, un futuro mucho mejor, un futuro que les asegure no solamente felicidad, sino puertas abiertas. Entonces, ¿tenemos algún plan para nuestra familia? ¿Sabemos qué queremos en nuestros hijos? O sea, hemos pensado, y muchos padres hoy día sí lo están haciendo, están pensando, ¿verdad?, que es bueno estudiar, es bueno que nuestros hijos, pero ¿en verdad hemos planeado la vida de nuestros hijos, o vamos a dejar que alguien más planee la vida de nuestros hijos? Porque la vida de nuestros hijos se planea, y se debe de planear, según la Biblia, desde cuando están niños. Y se instruye al niño desde pequeño en su camino, y cuando fuere grande, ese camino seguirá. Desgraciadamente estamos, como dije, tan absortos con nuestros problemas que se nos olvida que si nosotros no tenemos un plan para nuestros hijos, el diablo sí lo tiene. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Ese es el plan del diablo para nuestros hijos. Puede robar, matar y destruir muchas cosas en ellos, no solamente la vida misma, la paz, el gozo, las ilusiones, o simplemente una vida de opresión por causa de los traumas y de las heridas del pasado. Vemos a nuestros futuras generaciones, los alcanzaremos a ver ya desde ahorita. Jóvenes, ustedes deben de pensar en ustedes
y en sus generaciones. Hay jóvenes que incluso dicen: yo no me voy a casar, porque están pensando en ellos, pero no están pensando en sus generaciones. No tienen idea ni siquiera qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años, mucho menos en qué va a pasar. Y tú dices: ¿quién lo hace? ¿Quién piensa tan lejos? Pues yo no sé ni siquiera si me voy a casar, dice una, ¿va? Y otra: yo no sé si voy a tener hijos, no sé si voy a estudiar, no. Hay gente que no tiene conocimiento, y es claro en la Biblia que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento. ¿Tenemos algún plan para nuestras generaciones o simplemente nos limitamos en nuestro presente? Por lo regular, tú y yo, el humano promedio, no debería ser así. Nos limitamos a nuestras vidas presentes, a lo del diario. No se nos enseñó, y esa es parte de una consecuencia más de la vida sin Cristo, de la vida alejada de Dios. Sabes que Dios no opera así. Dios no opera al azar. Por eso la gente está buscando sacarte la lotería, porque está pensando que el azar, la suerte, lo saque de pobre. Dios no piensa de esa manera. Dios tiene un plan. Dice la Biblia: tiene un plan de la eternidad hacia la eternidad. Él no vive a ver qué pasa mañana. Incluso si estamos hablando de que Él ha planeado nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro, aún antes de que tú y yo naciéramos. Ese es nuestro Padre, y debemos de pensar como nuestro Padre celestial. El mundo no lo hace. No sabemos porque no se nos enseñó a planificar para nuestras generaciones futuras. No tenemos ese alcance, porque vivimos, vuelvo a repetir, en nuestro presente, muy abrumados por nuestro presente. Un ejemplo de esto, vamos a leer Génesis capítulo 24, versículo 1 al 7. Este es un ejemplo de cómo Dios hace las cosas, y cómo Dios a sus hijos, a los que están cerca, les ayuda a mantenerse firme en la visión. La visión es el plan que Él les dio desde el principio. No solamente para Él, sino para Él, su hijo, el hijo de su hijo, y así sucesivamente. Dios así trabaja, nosotros no. Por estar alejados de Dios vivimos nuestro presente. Hasta cristianos han cantado un canto de un día a la vez. Mañana quién sabe qué vendrá. Ya lo hiciste hoy, vívelo hoy. No sé si hasta los Tigres del Norte lo cantaron. Pero Dios no vive: a ver, ya lo hicimos, mañana quién sabe qué vendrá. Dios, dice la Biblia, que nuestra suerte, nuestro futuro está en las manos de Dios, porque Él está un plan. Él dice: este está bien lejos del plan que yo le tracé. Y tú dices: ¿cuál plan? A mí no me enseñaron nada. Dios tiene un plan. Dile que está enseguida de ti: Dios tiene un plan para ti, aunque tengas esa cara. No sé. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Veamos el ejemplo de un hombre que Dios le había notificado años antes su plan. Escúchame bien. Aquí está un hombre, en este pasaje, un hombre que años antes Dios le había hablado y dice: este es el plan para ti, Abraham. Entonces, cuando él ya es viejo, él quiere no hacer su plan, no hacer su vida. Todo lo que caminó él en su vida tuvo que ver con el plan de Dios para él y sus generaciones. De tal manera que él, entendiendo esto, da estas instrucciones. Y me llama la atención que muchos de nosotros no sabemos dar instrucciones porque no tenemos en nosotros mismos instrucciones. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años,
Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Era muy sangrón, era elitista Abraham, era muy fresa, se creía mucho. Ninguna de estas cosas tuvo que ver con esta decisión de Abraham de que su hijo se casara con ninguna de las que estaban cercas. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Le dijo a su criado que lo hiciera. ¿Dónde me quedé? Sino de que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia. ¿Por qué estaba haciendo todo esto Abraham? ¿Por qué estaba diciendo: ve allá donde están mis padres, mi familia, no vayas acá para conseguir esposa a mi hijo? Porque dice que Dios le había dicho: a tu descendencia. Estoy en el 7. Daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Había una razón de peso por lo cual Abraham no quería que su hijo se casara con una cananea, con una mujer de ahí, de toda esa región, porque había muchas, y claro, había para escoger. Pero Abraham tenía un plan divino para su vida. Pero él también sabía que no era para él solamente, sino para sus generaciones, e hizo jurar a su criado que haría esta hazaña, o sea, traerle esposa. Dios le había dado propósito en el Génesis 12. Años antes encontramos Génesis 12, versículo 1 al 3. Dios le habla a Abraham. Dice 12:1: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. No nomás te voy a dar a ti bienes, vas a vivir como rico, vas a vivir cómodo. No, tus hijos y los hijos de tus hijos y tus hijos van a tener bendición, y van a ser una gran nación, y después van a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Una visión a largo plazo que Dios le dio a Abraham. Una visión para entretener su vida y saber que ese niño que nació, él tenía uno. No tenía muchas opciones. Dice: bueno, este me salió taradito, voy a quitarlo, voy a agarrar otro. No, este no me salió listo, este me salió muy... No. Tenía uno, y con ese tenía que trabajar para el propósito de Dios, para sus generaciones. Por eso fue un hombre especial Abraham. Un hombre especial porque después de él Dios iba a ser una gran nación. Todos necesitamos un propósito que trascienda nuestras propias vidas y a nuestras generaciones. Cuando Abraham buscó esposa para Isaac, ya había habido un plan. Hoy día, ¿verdad? Nuestros hijos se casan, pues ahora sí con el que se casan, con el primero, el segundo, o el último, o el mejor, el mayor, no sabemos.
no estamos dentro de un plan. Ahora dices, pastor, yo no puedo controlar eso. Yo no puedo decirle a mi hijo que haga. Instruye al niño desde pequeño. ¿Por qué Isaac se pudo quedar tranquilo y decir, bueno, papá, tú busca a mi esposa? ¿Por qué no fue el suficiente hombre para ir a buscar esposa? Tenían un plan. El plan de Abraham había sido ya el plan de Isaac. Estaban juntos en el plan. Porque desde niño él había entendido que Dios había escogido a Abraham para ser una nación. Y todos los movimientos estaban fríamente calculados. Debían estar fríamente calculados. Amén. Qué interesante esto. Vemos en la historia de los hombres de Dios que trascendieron, su vida trascendió, más bien sus hechos y su visión trascendió a ellos mismos. David, el rey David, Dios le mandó construir un templo. Y yo pregunto, ¿lo construyó él? A ver, ¿quién sabe la historia bíblica? De repente busca en la Biblia y léela. Te vas a encontrar con muchas cosas bonitas. No lo construyó él, lo construyó su hijo, Salomón. Pero Dios agarró a David y dijo, tus hijos y los hijos de tus hijos. Tú vas a ser una familia de reyes. Tú me vas a construir. Él, a través de sus generaciones, lograron el propósito de Dios. Moisés, Dios le llamó a dirigir a su pueblo. Abraham, formar una gran nación, lo hizo a través de sus hijos. Si sabes que los hijos de Moisés estuvieron ahí siendo parte del sacerdocio. Bueno, Noé, Dios le mandó a edificar un arca. ¿Para qué? Para que se salvara él y su familia. No, para salvar al mundo. Todo lo que Dios hace en tu vida es con la intención de trascender a tus generaciones. Tú dices, pero ya va a venir el Señor, hermano. Pues ya que ya está por venir. Mira, Pablo dice que vivamos como que Él viene mañana, pero que hagamos planes como que Él tardará 1000 años. Porque al final de cuentas nadie sabe cuándo va a regresar el Señor. ¿Sí? Nuestras generaciones, nuestro plan a largo plazo. Es interesante esto. Yo cuando estaba estudiando, la verdad me pegó. Porque aún sabiendo como cristianos que Dios tiene un plan para nosotros, no nos lo creemos. Porque lo dejamos todo al azar. No nos invertimos en nuestros hijos y le transmitimos nuestros valores, nuestros principios, y oramos para que Dios cumpla en ellos lo que ha prometido en mi vida. Amén. Hablemos un poquito. Si vamos a pensar a visión de largo plazo, hay algo que no podemos dejar de lado, y son semillas generacionales. Semillas generacionales. ¿Qué son semillas generacionales? Bueno, hay dos tipos de semilla que tú y yo sembramos inconscientemente. ¿Sí? Son semillas generacionales. ¿Qué quiere decir semillas generacionales? Si entendemos que es una semilla, pues es algo pequeño. Ayer me llamó la atención que estamos allá en el campamento, muy bonito, muchos árboles. Me decía el hermano Miguel Torres, me decía, el pastor Miguel me decía, mira, este es árbol de peras. De veras, ¿no? Y ese retorcido, estaba muy bonito el árbol, estaba raro así, retorcidón. Pero dice, es de peras. No, pues dice, en julio, ya estaba calculando, en julio que vengamos ya va a haber peras. Y yo digo, ¿y qué esperas? No, y luego me dice, y ese es otro árbol. Me estaba dando una mini clase de herbolaria, botánica. Bien padre. Y ya cuando nos sentamos en un momento para seguir planificando el campamento, estaba con algo. Yo dije, uy, ¿qué se va a comer este hermano? ¿Verdad? Porque es medio silvestrón. Y no, lo que estaba haciendo es abrir una semilla. ¿De qué era la semilla, Miguel? Tabachín. Dice que aquí no hay tabachín morado. Hay tabachín, pero no morado. Hay rojo. Y ¿y qué vas a hacer? Dice, es que si lo abro y lo siembro, van a dar más rápido y todo. Órale,
Se me hizo interesante. ¿Sabes que una semilla es algo que de hecho se llama la ley de la siembra y la cosecha? Tú siembras una semilla que te van a hacer ahorita, la siembras, ¡ay! Sale, ¿no? Eventualmente lleva tiempo para que esa semilla, ¿sí?, germine, se pudra, haga todo el proceso, germine, sale una ramita, comienza a ser un árbol, y ese árbol puede dar fruto, y eventualmente no te da una semilla por una semilla, te da cientos, miles de semillas en cada fruto. Y esos cientos de semillas los vuelves a sembrar, y si con una semilla sale un árbol, con un árbol sale un bosque, ¿sí? Porque la ley de la siembra y la cosecha no solamente lo que siembras hoy, mañana cosechas, sino también lo que siembras hoy, mañana cosechas, y en abundancia, ¿sí? Es la ley de la... Ahora, cuando hablamos de las semillas generacionales, es qué cosas estoy sembrando yo. Y básicamente, inconscientemente voy a sembrar para el futuro. Y estamos hablando del tema en la familia, ¿verdad? Bueno, número uno, hay herencia o semilla genética. ¿Qué es semilla o herencia genética? Es básicamente que nosotros sembramos en nuestros hijos o transferimos a nuestros hijos características físicas nuestras, químicas. Es lo que se conoce como el ADN, ¿verdad? Sembramos en ellos nuestra semilla, nuestras características. De hecho, nosotros vamos a determinar el tamaño de nuestros hijos, la altura, la nariz, los ojos, ¿verdad? Características físicas de ellos, de nuestras generaciones. En nuestras familias mexicanas hay una mezcolanza, ¿verdad? Si son los mismos padres, aún si son los mismos padres, encontramos que hay un morenito, uno menos morenito, hay uno blanco. Dices, ah, caray, ¿verdad? ¿Por dónde salió el sorullo? Ahora es el blanco. Bueno, resulta que el abuelo es blanco, ojos azules. Y a lo mejor en los hijos no se vio esa semilla, pero sí estaba ahí y nació el sorullo blanco. Que no era el sorullo, era de ellos, ¿verdad? Entonces son semillas que eso lo transmitiremos a nuestras generaciones inconscientemente. No es que nosotros vamos a decir, hoy voy a ser un niño bonito, ¿sí? Hoy voy a programar mi propia semilla para darle nada más ciertas características. Está la ciencia tratando de hacer eso, ¿verdad? A Hitler, ¿verdad? Una de las características de aquellos tiempos es que Hitler estaba jugando con la genética humana. Todos esos descubrimientos o experimentos con los humanos, básicamente con los judíos y con los gitanos, ¿verdad? Se dice que se borraron de la tierra para poder borrar también aquella historia. Pero dicen que él practicaba o experimentaba genéticamente. ¿Por qué tiene los ojos azules? ¿Por qué tiene los ojos verdes? ¿Verdad? Y él estaba creando con el afán de crear la raza perfecta, aria, mejor y hacerla mejor, jugó con la genética. Bueno, aquí no jugamos, aquí te nace un chamaco, ¿verdad? Y te sale narizón como el papá, ¿sí? O como el abuelo. Te sale pelo chino, pelo lacio. Sí he encontrado, ¿verdad?, familias de diferentes papás y sí se nota, ¿verdad? Tú eres de uno, tú eres de otro, tú eres de otro, tú eres de uno, tú eres la misma mamá, pero diferentes papás. Pero cada uno da su propia semilla. ¿Por qué se reconoce que hay diferentes semillas? ¿Y por qué está güerito? No, es que es otro. Ay, en Nacifa cada rato la riego cada rato. Porque veo las familias bien bonitas y le digo, ay, y este es tu primo, no es mi hermano. Ay. Pero ya viene de otra semilla. Y se nota que es otra semilla, ¿no? Entonces, hasta chinito, diga, ah, caray, fue al barrio chino en un tiempo. Se nota la semilla. Eso es herencia o semilla genética. Y número 2, está la herencia generacional de patrones de vida.
no solamente transmitiremos inconscientemente características físicas, químicas, ¿verdad? Sino también transmitiremos herencia o semillas de patrones de vida. Y eso es algo triste, ¿no? Eso es algo que, si tú lo piensas bien, pues no es justo, ¿no? No es justo para el que recibe la semilla, para el que ahora sí que en él cosecha todo lo que los antepasados hicieron. Dice, no es justo, pero la Biblia dice que el diablo no es justo. El hombre, cuando se separa de Dios, le va a repercutir a él y a sus generaciones. Y ese es el engaño del diablo. Es decir, ¿para qué te acercas a Dios? ¿Para qué andas con esa bola de religiosos? Y así se asegura de que tu herencia de patrones de vida, de generacionales, se siga transfiriendo de generación en generación. ¿Qué es esta patrones de vida? Son dos cosas básicamente. Podemos hablar mucho y explorar mucho este tema, pero yo lo resumí en dos cosas. Nuestra vida principalmente transmitirá principios y valores. Ese es número uno, principios y valores. Los patrones de vida que heredamos se basan en los principios y valores que heredamos a nuestros hijos. En otras palabras, la cultura que cada uno tenemos. Y número dos, bueno, vamos a, antes del dos, entendamos qué es. Los principios y valores, nosotros los vamos a enseñar con nuestras palabras y nuestro comportamiento. Es la cultura que venimos arrastrando o que venimos heredando de nuestras familias, pero curiosamente esta cultura también se va moldeando conforme a la cultura momentánea, la cultura social en la que vives. No solamente traes la cultura de tus padres, las maneras de pensar de tus padres, sus formas de hacer las cosas, sino también te vas adaptando a cómo la sociedad hace las cosas. Bueno, para que me entiendan un poquito, ¿verdad? Antes la gente era más honorable. ¿No se acuerdan? En los años 50, por ejemplo, la gente era más honorable. La palabra es la palabra. De hecho, había un comercial que decía, mi palabra es mi palabra. Era la palabra. Ahora, ¿quién cree en la palabra? ¿Por qué? Porque antes la cultura era que si dabas la palabra, ya recibías y en base a esa palabra me va a pagar. Pero se ha ido moldeando la cultura misma de la gente, se ha ido distorsionando. Ahora la palabra ya no vale casi. Y digo casi porque algunos todavía tienen palabra. Otra manera como la cultura se ha ido transmitiendo sus valores. Antes se creía, ¿verdad? O se pensaba la pornografía era cuando veían a una mujer en minifalda y un escote y todos se escandalizaban. Ahora en los comerciales, en la tele, entras a Mexicali y hay un cartelón de ahí de cirugía plástica, te ponen a mujeres desnudas, te ponen en trasero todas llenas de varices y así, qué pena. Mi esposa siempre dice, ¿por qué ponen ahí las vergüenzas? Es algo, bueno, es algo ofensivo, pero nuestra cultura todavía es ofensivo. Para algunos ven iba a decir, el trasero de una mujer desnudo y ya no le es ofensivo. Y eso lo vas a transmitir a tus generaciones. Y eso que ya ahorita ya no se ve como ofensivo, eventualmente la sociedad dice, pues vámonos un poquito más allá. Al rato vamos a ver gente desnuda en cartelones. Hace poco, no sé, algunos años, 2, 3 años, comenzaron a salir unos cartelones espectaculares, se le llama espectacular esos cartelones, que dice, soy Cachanilla y soy, ¿qué? Una grosería. Y dice, el partido político fulanito de tal. No sé si se acuerdan. De hecho todavía hay por ahí, con una grosería. En nuestros tiempos, yo ya hablo como viejito. ¿Cómo pones una grosería? Si antes en la televisión te ponían una grosería y decía pip, ¿verdad? De hecho, mis hijos jugaban y decía,
mamá, me dijo una grosería. ¿Cómo le dijiste? Sí, me dijo pi. Porque no se la decía, pero le decía como le decían en la televisión, y eso se significaba que era una grosería. Ahora ya se dicen las groserías como sea, hasta en los cartelones: soy cachanilla y soy, como dicen, soy un campeón, pero bien feo decían. No sé si se acuerdan. Y está un bigotón ahí. Y dice: oh, sí se ve como campeón este. La cultura que recibimos se va adaptando a la cultura moderna. Hoy por primera vez en el mundo hubo un escándalo total, unos a favor y unos contra, porque un primer damo de un país en una cumbre, no sé si lo vieron eso. ¿Cómo lo ves tú? Modernista. Qué bueno que está ahí ese hombre haciendo, dando la cara por los homosexuales. Bueno, muchos pueden pensar eso, pero en algunos años eso hubiera sido la dimisión del presidente o del primer ministro con el que se casó este tipo. Pero hoy la cultura que se acepta. Y tú dices: déjenlos a ellos. Pero eso te va a alcanzar eventualmente. Si al rato ves a tu hijo y dices: ¿y este qué? ¿Dónde salió? Pues tú dijiste que podemos vivir la vida loca, ¿no? Entonces, la cultura se va adaptando a nuestro tiempo, pero también la venimos arrastrando de nuestras familias. Y número dos, los principios y valores que nosotros hicimos. Y número dos, ¿qué son patrones de vida? Principios y valores que tú dices, que tú hablas, que tú vives. Y número dos, son las acciones, las fallas y aciertos que tomamos día a día, las vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Sabes? ¿Por qué no tenemos tantas oportunidades a veces de trabajo? ¿Por qué? Porque me es difícil estudiar. ¿Por qué? Porque mi papá no estudió. ¿Por qué? Porque su papá no estudió. ¿Por qué? Porque su abuelito no estudió. O sea, vienen esas acciones que se determinaron lo que yo soy ahora. ¿Por qué yo le di tan poca importancia al estudio universitario? Porque mi papá no fue universitario y su abuelo ni estudió. Bueno, fue un catedrático muy, muy importante, sí, fue alguien que estudió por sí mismo. Pero ¿de dónde viene? De las acciones de nuestros pasados afecta lo que somos ahora. Como que están así como queriendo entender. Nuestras fallas y aciertos. Ser madre soltera va a repercutir, no te voy a decir perjudicar, porque eso puede Dios hacer algo hermoso, pero definitivamente va a repercutir en el hijo, y en el hijo de tu hijo, y en el hijo del hijo de tu hijo. Y muy probablemente ni sabemos cómo vivieron nuestras generaciones anteriores a nosotros, pero lo que hicieron o no hicieron, lo que dejaron de hacer, lo que hicieron con ganas, ahorita lo estamos viviendo de alguna manera u otra. No sé si me entiendes. Hoy día, fíjate, el otro día me pasó algo bien interesante. Allí en Hoy Sí Comí llegaron las mamás a inscribirse para el nuevo ciclo escolar. Ya estamos en las inscripciones del próximo ciclo escolar. Y llegó una mamá joven con 3 niñas. Y llegaron, y yo estaba ahí cerquita del escritorio, y mientras la mamá estaba hablando con Mónica, las niñas, yo me llamé la atención que estaban bien felices viendo su foto, porque tenemos fotos de los niños ahí, en unos trenecitos y unas casitas. Y le pregunté a una niña: ¿estás en la foto? Sí. ¿Cuál eres? Y ya me señaló. No, digo, sí, es cierto, y ya dije tu nombre. Y la otra niña: ¿y tú también? ¿O ya estás en la secundaria? No, dice, les hago así porque ya sé que están chiquitos, pero no, yo estoy ahí en la foto. Ay, qué padre, dije, y están ahí. Y nada más son ustedes, porque había otra niña más chiquita. ¿Y tu hermana no va al kinder? Sí, pero platicando con ella. Curiosamente, en esa plática, si van o no van, le dije: nada más son ustedes 3. No, somos 4, porque somos nosotras 3 y el perro. La niña en medio, bien habladora. No, somos 4. No es niño, pero es un perro, dice. Ah, qué bien, le dije. Entonces son 3 y un perrito. Sí, dice. Pero ¿sabe qué? Mi mamá quiere tener otro niño. Y yo no quiero.
Y no queremos porque, mire, mi mamá tenía un papá, teníamos un papá. Y se peleó mi mamá con la mamá de mi papá. Y yo me quedé, y sí, y se pelearon. Entonces ahorita ya tenemos otro papá. Y mi mamá quiere tener otro hijo y yo no quiero. En 2 minutos me soltó toda la sopa. Y yo me quedé. Y la mamá por allá y todo. Y digo, y no quieren tener, no quiero tener otro niño. Porque ya estaba estrenando papá, el esposo, marido, ya quería tener otro. Pero en cuanto me dijo, mi mamá quiere tener otro, yo dije, ya tiene otro esposo. Y enseguida la niña, pues mire usted, teníamos un papá, pero mi mamá se peleó, o sea, pleito de suegras. Y en un momento me digo, ¿cómo repercute lo que hacemos hoy? Ya la niña está expresando, no quiero competencia. Va a llegar el niño y va a ser el chiqueado del nuevo papá. O sea, sin saber ella ya sabe que se le viene el mundo encima. Y la mamá se va y dice, ay, ya vámonos, hija, porque tengo ganas de vomitar y todo. Bueno, Mónica y yo llegamos a la conclusión de que estaba embarazada ya. ¿Verdad? Sí. Le dije, sí, ¿verdad, Mónica? La cara que tenía de fuchi. Ay. Fue interesante, como una niña transparente, así, increíble. Nuestras acciones y fallas, aciertos, decisiones buenas o malas, van a trascender a nuestras generaciones. Hay muchos casos o muchos ejemplos, por ejemplo, adulterio, fornicación, el estudiar, estas son cosas malas, pero el estudiar o no estudiar trasciende también. Casarse, no casarse, vivir en amaciato, se le llama amaciato, ¿sí? O en adulterio en la Biblia, va a representar. Tener hijos antes del matrimonio, tener hijos fuera del matrimonio, o sea, muchas circunstancias que van a afectar a cada generación siguiente. Cada generación siguiente. Independientemente de los rasgos de carácter, lo que tú puedas o hacer o no hacer por tu falta de carácter. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembrar el hombre, ¿qué dice? Eso también segará. O sea, eso es así te lo pongo, inconscientemente lo transmitiremos. Tanto lo genético, ¿verdad? Lo genético como nuestras propias maneras de pensar y nuestras acciones derivado de ella. Nuestros aciertos o fallas se van a transmitir a nuestras generaciones. Son semillas que sembramos para nuestro futuro que no estamos conscientes de ellos. ¿Sí? Más que nada son inconscientes. Ahora la pregunta es, como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, como alguien que está creyendo lo imposible, que Cristo vino, murió por sus pecados, lo limpió todos sus pecados, ¿por qué no creer en que podemos tener un plan para nuestras generaciones? ¿Por qué no? Si estamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no tener un plan para nuestras generaciones? Isaías 58, versículo 11 y 12, hay una promesa. Yo te pido que hoy tú abraces esta promesa, porque si bien tú vienes arrastrando las decisiones de tus padres, que la genética de tus padres, el carácter de tus padres, ahora no es por menospreciar o señalar a tu padre y a tu madre y a tus abuelos, pero si bien ellos estaban sin Cristo, ellos estaban fuera de la naturaleza de Dios, fuera de las promesas de Dios, ellos vivían sin sentido en la vida espiritual y vivían abrumados por sus problemas, no les vamos a echar la culpa a ellos. Ahora
si tú y yo estamos escuchando esto, nuestra culpa sería nuestra si no tomamos acción para cambiar las cosas. Amén. Si no tomamos acción para nosotros empezar a romper con nuestro pasado, con las semillas que podemos tener y comenzar a sembrar semillas para nuestro futuro. Isaías dice 58, 11 y 12: Jehová te pastorará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque estaban secos, porque estaban como ovejas sin pastor, porque había habido un tiempo sin Dios, y hay consecuencias vivir sin Dios. Levanten la mano los que es en su familia, no su mamá, no su papá, la primera generación de creyentes, de que conoce la Biblia, de que sabe que Jesús es su Salvador y Salvador. La primera generación. Ok, son bastantes. ¿Quién ya es hijo de un cristiano que nació, creció en un ambiente cristiano, o por lo menos con una familia cristiana? Levante la mano. Son muy poquitos. Y los demás que no levantaron antes, ¿no saben quiénes son? Porque vi que levantaron muchos, pero no todos. O no creen que su mamá es cristiana. ¿Esa qué cristiana va a ser? O de plano no saben lo que estaba preguntando. Bueno, voy a volver a preguntar porque no es claro. A lo mejor yo a veces mis preguntas no son claras. Levanten la mano los que sus papás nunca conocieron del evangelio de salvación en Cristo Jesús. O sea que mi papá es bien devoto y de botas y de moto. O sea, nunca conocieron del evangelio. Y yo, incluso él y yo, mi papá y yo, juntos conocemos al principio al Señor. O sea, nunca habían, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos fueron cristianos, evangélicos, pentecostales o lo que tú quieras. Levante la mano. Siguen sin levantar manos, pero no lo voy a... Ok. Son bastantes. Y los hijos de cristianos, los que ya nacieron, que dicen mi mamá son cristianos, no conozco, nunca me bautizaron en otra fe, levanten la mano. Son muy poquitos. Todavía hay un hueco ahí que no me cuadra, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor también los que van a verlo en el YouTube dicen, ¿qué soy yo? ¿Qué hago aquí? Pero puede haber, ¿verdad? Destanteados. Se vale. Porque hemos estado destanteados. ¿Por qué dice el Señor y Jehová te pastoreará? Porque antes nunca habías conocido que Jehová te podía pastorear. Ni tus padres conocieron que había un Dios todopoderoso, pero cercano para salvar a su pueblo. Mis padres no conocieron eso. Sus padres no conocieron esto. Sus antepasados no conocieron. Mis abuelos. Yo sé, fíjate, yo sé por un lado de mi papá quién es. Fíjate, yo estoy aquí, mi papá aquí, mi abuelo aquí, su papá de su abuelo. Ya vamos tres. El abuelo de mi papá. El abuelo de mi abuelo, el papá de mi abuelo. Sí, yo sé quién es hasta aquí. Por la historia. ¿Verdad? Y es bien raro que tú sepas. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu mamá? A ver, dime su nombre. Dile cerca. Mi mamá se llama María. Ok. Por ejemplo, ella le va a decir mi mamá se llama Diana y ella le va a decir mi mamá se llama Virginia. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora dile cómo se llama tu abuelita. Bueno, son dos, ¿verdad? Es abuelita Rosa y abuelita Virginia. ¿Abuelita quién? Ya. Algunos ya se trabaron ahí. ¿Cómo se llama mi abuela? La mamá de mi papá. ¿Cómo se llama tu bisabuela? Tus bisabuelas. Tu tatarabuela. No, ya.
Si no me acuerdo quién me parió, pues cómo voy. Lo interesante es que nosotros no sabemos quiénes eran, qué hacían, quién se la robó en la revolución, con quién se fue, con quién llegó, no sabemos. Pero sus acciones vivimos con ellas. ¿Sí? Sus acciones. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que ya lo vimos para atrás. Pero cuando a tu bisnieto le pregunten cómo se llama tu bisabuela, no se va a acordar de ti, no sabrán quién eres. Miguel y Sonia ya tienen bisnieto. Y la otra vez le vi una foto ahí con su bisnieta. Digo, wow, qué privilegiado el hombre, porque los jóvenes deben de casarse jóvenes. Ya quiero ser abuelo. Sus hermanos dicen. Lo interesante de todo es que tus bisnietos no sabrán de ti qué hiciste, qué no hiciste. ¿No te habías puesto a pensar esto? Que tú vas a... Tanto que te crees, tanto que te arreglas, tanto que facebookeas. Tus bisabuelos en un servicio aquí, en el 2000, en el 2080, le van a preguntar a un pastor tan guapo aquí, ya les va a preguntar, ¿quiénes fueron sus abuelos? Sus bisabuelos. Sí, bueno, a lo mejor sus abuelos sí, ¿verdad? Sí van a decir. Pero sus bisabuelos, tatarabuelos, vas a ser parte, ni siquiera de la historia, pero sí tus acciones van a trascender. Sí, tus acciones van a trascender. La segunda parte, ya con esto voy a terminar mi segundo punto. Hay una verdad aquí. Ustedes estaban sin pastor, ya los voy a pastorear. Estaban secos, los voy a llenar. Les voy a dar, o sea, en otras palabras, estábamos perdidos sin Cristo. Nuestros padres perdidos en Cristo la regaron, nos transmitieron cosas malas, hicieron malas decisiones. A lo mejor dices tú, mi papá fue rico y me transmitió mi herencia, sí, pero su carácter, ay, la verdad cómo me ha hecho sufrir su carácter, porque lo tengo yo igualito. Me estaba contando mi hermana Angélica que su hija le dice, mami, está chiquita. Pero dice, mami, aquí siéntate. Le dije, mira, igualita que la mamá. ¿Verdad que salimos a veces igualitos que alguien? Y decimos, yo no voy a ser como mi papá. Y terminamos siendo como nuestros papás. Ya, paren de sufrir, paremos de sufrir. Cortemos eso, mis hermanos, teniendo un plan. ¿Qué promesa tenemos? Dice la palabra de Dios que todo lo demás fue derribado, destruido. Y dice el Señor, y edificarán de ti los testigos de ciertos antiguos, los cimientos de generación en generación. ¿Sí? Bueno, voy a leerlo aquí porque está bien raro en esa. Dice, Jehová te pastoreará en el anterior. Te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como árbol de huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahora sí, el versículo 12 dice, y los tuyos, ¿quiénes? Ya vamos a empezar a hacer bien el trabajo. Ya vamos a empezar a hacer bien el trabajo. Amén, dile al que esté enseguida, vamos a empezar a hacer bien el trabajo. Estábamos sin pastor, estábamos sin conocimiento, fuimos robados de muchas cosas en nuestras generaciones. Pero dice la palabra, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos, no nomás de tu generación, de generación en generación. Amén, de generación en generación. Y dice, levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. No solamente vas a empezar a hacer las cosas bien, mi hermano, sino tú también vas a reparar lo que el diablo hizo en el pasado, lo que el diablo está haciendo. Y todavía hay mucha gente de afuera que no tiene este conocimiento. Pero deja tú el conocimiento, las promesas de que hay una mejor manera de vivir. Hay una manera de restaurar lo que el diablo ha robado
a nuestras generaciones. Amén. Amén. Es difícil, pero no imposible. En Cristo lo podemos. Dios nos ha escogido entonces a ti, a mí. No importa que si eres la primera, la segunda, o no sabes ni siquiera si eres generación, pero Dios te ha escogido a ti para hacer la diferencia. No solamente en tu generación, la generación siguiente, la otra generación, de generación en generación. Dios te ha escogido a ti. Dile que esté enseguida: Dios te escogió a ti. Lo que el enemigo destruyó, Dios te escogió a ti para restaurarlo. No solamente vas a hacer las cosas bien a partir de hoy o a partir de este tiempo, has ido cambiando cosas, sino también vas a hacer que otros lo hagan. Jeremías 6:16: vas a hacer que la gente busque las sendas antiguas, los caminos del Señor. No importa qué generación seas de creyente. Yo me maravillo cuando veo la historia de grandes hombres de Dios, y la verdad me da tristeza porque yo no caminé en un conocimiento, aún siendo cristiano, en este conocimiento. No pude caminar desde mi juventud para poder yo restaurar lo que el diablo hizo en mi padre, hizo en mis abuelos, hizo en mis tatarabuelos. Yo no tuve esa sabiduría, esa inteligencia celestial para poder decir: voy a cambiar en mis generaciones. Oye, que estoy más grande, yo digo: ¿cómo uno por la ignorancia puede dejar que el diablo siga robando a tus generaciones? Ya es tiempo, hermanos, de levantarnos. Nuestros abuelos, nuestros padres fueron víctimas de que se alejaron la gente del conocimiento de Dios, y también fueron víctimas de sus propias acciones y consecuencias. Pero nosotros estamos aquí escuchando que hay esperanza en Cristo Jesús, y que nuestras generaciones no tienen por qué vivir lo que nosotros hemos vivido. Nosotros conocimos al Señor, mi esposa y yo, y junto con nosotros nuestros padres, junto con nosotros nuestros hermanos. Pero es difícil así. Pero cuando yo veo la historia de hombres de Dios que han trascendido poderosamente, veo que no nomás ellos eran cristianos, sino sus padres eran cristianos, sus abuelos eran cristianos, sus bisabuelos eran cristianos. Con razón ellos desde allá comenzaron a luchar lo que hoy yo estoy apenas luchando aquí. Y de hecho siento que ya me tardé para luchar. Y ya cuando vemos un Billy Graham, su hijo de Billy Graham predicando a millones y millones, yo digo: sí se puede, si corregimos lo que la Biblia nos dice que podemos corregir. Pero alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar. A lo mejor tú y tu mamá, tú y tu hermano conocieron a Cristo. Empiecen ustedes. Dios los escogió de entre toda su familia para ser los reparadores de portillos de la familia Godínez, de la familia Ramírez, de la familia Pérez. Ya no dejen que la familia Pérez, Godínez, Ramírez siga viviendo bajo las consecuencias del pasado. No, es que yo no le pude dar amor a mi hijo porque a mí no me dieron amor. Y tu hijo no le puede dar amor a sus hijos porque a él no le dieron amor. Y tu bisnieto no puede dar amor porque ya comienza hoy a cambiar las generaciones. Comencemos a cambiar nuestras generaciones. No nos tardemos, porque el tiempo vuela. El tiempo vuela. Hay que tomar acciones. Yo te voy a decir esto porque a mí me pegó, y te voy a decir un ejemplo de que tú y yo no planeamos como persona promedio. En cada nación, cada país es lo mismo. La persona promedio no planea para sus generaciones. Es más, sus generaciones están tan traumadas que cortan. Yo no voy a ser como mi papá. Cortan con lo anterior. No hay legado bueno. Quieren cortar de alguna manera, pero no saben cómo cortar. Yo me acuerdo cuando de niño yo veía a mi papá que sacaba el cinto así y comenzaba a darle a mis hermanos y a mí.
Y cuando yo era grande, bueno, no tan grande, también era un niño con niños. Y yo tenía a mis hijos pequeños, yo les sacaba el cinto de la misma manera. Dije, ¿cómo pude ser? Y ya con Cristo en mi corazón. Por ignorancia, por brutez, como le quieras llamar, por no entender que somos escogidos para decir, hasta acá ya no se saca más el cinto así. Hasta acá vamos a tratar con la ira. Ya, hasta aquí en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué hacemos con estas cosas. Pero no, seguimos y seguimos. Y le seguimos dando vuelo a la hilacha. Como un ejemplo de lo que te digo, que no tenemos ni idea de qué va a pasar mañana. Nosotros estamos ahí con mi chagarrito para ver que mis hijos vivan bien y a ver qué les pasa mañana. Ya los soltamos, ya vamos a ver qué les pasa. Y ni siquiera los soltamos porque los traemos a vivir con nosotros. Un ejemplo de esto, de que nosotros sí cortamos con nuestro pasado, es las familias ricas de abolengo, que se llama. No sé si has oído eso, es de abolengo. En nuestro país, en el país de cualquier parte del mundo. Las familias ricas que han sido por generaciones millonarias, ricas, no piensan como tú y como yo. Ay, es que se me vienen muchas cosas a la mente. No sé si ustedes han oído un grupo que se llama Atlacomulco. A ver, ¿quién lo ha oído? A mí me da mello. Pero ellos saben que esos niños van a ser los siguientes presidentes de México. Bueno, los gobernadores del Estado de México, los gobernadores de ciertos países son de un grupo que sus familias saben que de aquí a 3, 4 generaciones van a seguir gobernando a México. Bueno o malo, no sé, yo nomás estoy dando el punto. Las familias ricas planean para sus siguientes generaciones. Ellos se preocupan con qué círculo se va a juntar sus hijos, porque quieren que se casen no con una cananea, con una de las mismas, porque ellos van a perpetuar su legado. Y esto es el ámbito económico. En el ámbito económico, en todos los países, son un grupo de familias que tienen casi todas las riquezas de cada país. No sé si han oído esto. Me puse a investigar las 10 familias más ricas de México, o las 10 personas más ricas de México, más bien las 10 personas. El primero, ya saben quién es el más rico de México. ¿Quién es? Uno que se llama Carlos Slim, y dice qué es lo que tiene, ¿no? Tiene una telecomunicaciones en Estados Unidos, aquí es dueño de tu celular, del mío, de todos. Bueno, luego dice el presidente del grupo fulanito y su familia. Wow, me llamó la atención que dijera y familia. O sea, Carlos Slim, si sabes que sus hijos son los directores de muchas de sus compañías. Bueno, el siguiente que está ahí abajo es uno que vende fierro. Y cuando China pidió más fierro, este se hizo multimillonario, él y su familia. ¿Y si quién es? Él y la familia. Y así, en la lista de los hombres, está en Google, ahí lo busca rápido. Dice, y los hombres más ricos de México, dice el nombre de la corporación o de la persona. Y lo curioso es que siempre dice y familia. No dice, pues a ver si este quiere, a ver si este no me sale malandro. No, ellos saben que ellos van a perpetuar siendo los hombres más ricos del país. ¿Por qué? Porque tienen un apellido que los distingue. ¿Sí? ¿Quién conoció? Estoy dando ejemplos, no me vayan a vetar los de allá. Por ejemplo, a un hombre que se llamó Jan González. ¿Sí? Él tenía una industria de que proporcionaba a la Comisión Federal todo lo necesario para los tubos eléctricos, todo. Y se hizo multimillonario. Pero ¿quién conoce a sus hijos? Son los dueños de los Cholos de Tijuana. Son los dueños de todos los calientes. Y ya el hijo. O sea, así se van. Sean hijos, pero saben qué van a hacer cuando sean grandes. Perpetuar el apellido de su padre.
¿Cómo se ve tu apellido en 10 años, en 20 años, en 50 años? ¿Cómo se ven los Pérez? ¿Qué será referencia a los Pérez? No, hombre, los Pérez es una generación tremenda de hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo se ve de los Huerta? ¿Cómo ves de aquí a 20 años, 30, 50? Estos grupos de personas sí saben cómo se quieren ver de aquí a 100 años, a 200 años. El que ahorita en las elecciones para el gobernador del Estado de México, yo dije, ¿que no se había muerto? Sí, uno del color tricolor. Y no, me di cuenta que era su papá el que se murió, pero el que tiene el apellido es él. Y el que quiere ser el gobernador del Estado de México es él ahora. ¿Tú qué piensas de esas familias? ¿Cómo pensarán sus hijos? Yo no quiero nada con mi padre. ¿Cómo que no? Yo quiero ser como mi padre, y aún mejor. ¿Y por qué nosotros, la persona promedio del país, siempre decimos no quiero ser como mi padre? ¿Será que estos sí planean ser mejores para sus generaciones y nosotros ni tenemos ni idea? ¿Sí te está dejando pensando esto? El 99.9% del mexicano dice no quiero ser como mis papás. Ya grandes, ¿no? Ya grandes. De niño, mi papá, eso. Pero ya grandes dicen, no, yo no quiero ser como mi papá. Es más, no, mi papá no, ni estudió. Mi papá, siempre estamos cortando con el pasado y empezando de cero. Nunca le dejamos una plataforma. Y si el hijo va prosperando, hijo, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué tú no me ayudas? Mi hijo, papá, tú debes ser el que debes de haber ayudado a mí. No reclamar que yo no te estoy ayudando. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Que se haga aquí el grupo de San Felipe, Mulco. No, los conoce los de San Felipe, Mulco. No, son los que gobiernan Baja California. No, y ahí está la familia Pérez, ahí están los Torres, ahí están díganme, los Romero, no, ahí está el grupo de San Felipe Mulco, ahí están los Echeverría, y ¿te acuerdas? No son los mismos Echeverría, no, estos son una nueva generación sana. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no pensar en eso? No, hermano, no sabemos, el Señor sabe no seas flojo. Piensa en tus generaciones. ¿Cómo se verán de aquí? ¿A poco no? ¿Por qué no podemos hacer esto? No, ahí está el grupo de San Felipe Mulco gobernando Baja California. No, ya se lanzaron para presidente. No, estos van a gobernar México, los de San Felipe Mulco. Y es un grupo bien poderoso. Amén. Por último, Jueces 2:10. Lo triste y de todo esto es que ni siquiera tenemos planes y mucho menos a veces ni siquiera los convertimos a nuestros propios hijos. No nomás, no tenemos planes, ni siquiera trascendemos nuestro propio cristianismo en ellos. Eso es triste. Dice la Biblia, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación bien avivada, bien llena del Espíritu. No, ¿verdad? Se levantó otra generación, o sea, los hijos de ellos. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Los que habían pasado el Jordán, los que habían visto a Jericó caer, los que habían visto a Josué detener el sol. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice, no conocieron a Jehová ni la obra que había hecho. Triste nuestra calavera. A veces ni siquiera nosotros nos podemos proyectar a 10 generaciones de aquí, a 100 años, a 20 años, 50 años. Lo triste, más triste, es que ni siquiera nuestro propio cristianismo lo sabemos multiplicar a la siguiente generación. Este es un pensamiento que Dios puso en mi corazón, y es un reto grande. Pero yo siento que Dios quiere impartirnos sabiduría
a ti y a mí, y ponernos a pensar para que nuestras futuras generaciones reciban bendición y no maldición. Amén. Ponte de pie. Señor, sabemos que el diablo nos ha tenido atados por tantos años. Como dice tu palabra, no había pastor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aquellos que te hemos conocido hoy, a veces aún tardamos en poder deshacernos del pasado, de heridas, de ofensas, de maldiciones generacionales. Pero Señor, no queremos seguir transmitiendo esto. Ayúdanos a ser guerreros espirituales, que podamos orar, sí, reprender y quitar esos demonios generacionales que le hemos dejado pasar. Mi abuelo dejó pasar, mi padre dejó pasar, y yo lo estoy dejando pasar. No solamente orar, Señor, sino tomar cartas en el asunto y volver y a ganarle al enemigo, porque hemos estado sufriendo nada más y contrarrestando su ataque, pero no estamos planeando para atacar, organizándonos de tal manera. Aún como joven, yo te reto en el nombre de Jesús que te organices, que pienses cómo vas a atacar lo que tú has recibido, lo que has recibido por generaciones. Cómo vas a atacar para que tu generación siguiente sea una generación como la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, una generación de bendición. Que puedas pedirle a Dios: dame tus planes, Dios. Abraham sabía los planes de Dios, se los transfirió a su hijo Isaac, y juntos acordaron. Y digo juntos, aunque no se ve el acuerdo de Isaac, pero en la manera como se dio las cosas, seguramente estaban de acuerdo en que necesitaban una esposa de otro lugar, una esposa de la familia de Abraham, no de la familia de los filisteos. Señor, ayúdanos a hacer planes en nuestra propia vida para ver aún nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en bendición. Pero danos el plan en nuestra mente y en el corazón tan claro. Tú nos hablas aquí: serás bendición, serás una familia de bendición, de ministros. Señor, que podamos tomar eso como un plan. Mi familia es una familia de ministros. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo seré? ¿Cómo será esto? En el nombre de Jesús, Señor, pedimos sabiduría de lo alto. Señor, queremos ver tu gloria en nuestra generación. Y peor, Señor, no queremos ver a nuestros hijos inconversos, que no les interese nada del Señor. Al contrario, Señor, queremos no solamente transmitir a nuestras generaciones el evangelio, sino tu propósito y tu plan para ellos. Cuando llegamos a Cristo, Señor, no sabíamos nada de esto, pero cuando nuestros hijos lleguen a ti en la edad adulta, que sepan todo de quiénes son ellos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Hermano, ora y dile: Señor, dame sabiduría, dame sabiduría.